Ya. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, hermanos. Amén. El día de hoy vamos a estudiar acerca de la sanidad, del día de salud que Dios prometió a sus hijos y a sus hijas. En nombre del Señor. Dice 2 Corintios, capítulo 6, versículo 2. 2 Corintios 6, 2. Porque dice, en tiempos y en los días de peligro, en los días de salud, Dios nos va a socorrer. Ahora es ese tiempo, ahora es el día de salud, ahora es el momento del Evangelio y arrepentirnos de las malas obras. La Escritura nos dice en San Lucas 4:19, era necesario que en todo el mundo conozca la palabra de Dios. En tiempo aceptable, se refiere a esto, Lucas 4:19, para predicar el año agradable del Señor. Ese año agradable, ese tiempo aceptable, es la prédica del Evangelio, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los presos del pecado, a los ciegos dar vista y poner en libertad a los quebrantados. Es pues necesario que en todo el mundo se predique el Evangelio, como es San Marcos capítulo 13, versículo 10. Y a todas las gentes conviene que el Evangelio sea predicado antes. A todas las naciones conviene que el Evangelio, las buenas nuevas, la observancia de los mandamientos de Dios sea predicado antes. En tiempo aceptable te he oído, para que Dios escuche nuestros ruegos, nuestras súplicas, nuestras oraciones. Nos aconseja en Salmos, capítulo 34, versículos 15 y 17. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Clamaron los justos y Jehová oyó y librólos de todas sus angustias. Muchos dicen que Dios está en todas partes. No es así. Dios no está en todas partes. Los ojos de Jehová sí están en todas partes, mirando a los justos, a los rectos, a los que practican la justicia y el juicio. Dios está atento al clamor de ellos, porque cuando claman los justos, Jehová oirá. Y nuestro Dios nos librará de todas nuestras angustias. Esa es nuestra fe y nuestra confianza en Dios, y no en hombre. Dice Salmos, capítulo 145, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Dios está cerca a aquellos que le invocan de verdad, con corazón limpio y humillado. Cumplirá sus deseos de los temerosos de Dios. Oirá su clamor, oirá su oración, y Dios nos salvará. Es lo que dice la Escritura. Proverbios capítulo 15,
versículo 29. Lejos está Jehová de los impíos, mas él oye la oración de los justos. Si nosotros nos enderezamos y guardamos sus mandamientos y nos apartamos de toda maldad y limpiamos nuestros corazones, mira nuestros ruegos, nuestras súplicas, pero Dios no escuchará a los impíos, a los desobedientes, a los incrédulos. Lejos está Jehová de los impíos, dice la Escritura. Por eso en aquellos días nuestro maestro Ezequiel nos enseñaba San Juan 9:31. En San Juan capítulo 9, versículo 31 nos dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste le oye. Dios no oye a los pecadores, aunque se arrodillen sobre el vidrio molido y se rasguen sus vestiduras. Dios no oye a los pecadores. ¿A quién va a oír el Señor? A los temerosos. El que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste le oye. El temor a Dios significa guardar sus mandamientos, temeroso. Y el hacer la voluntad de Dios, eso vamos a estudiar ahora. ¿Cuál es esa voluntad? Pero primeramente dice, al que es temeroso de Dios. Y sobre el temor nos dice Salmo 112, versículo 1. Salmos capítulo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El hombre que respeta a Dios, tiene temor a Dios, trata de no hacer cosas que a Dios les desagrada, y guarda sus mandamientos con alegría, con deleite, será bienaventurado la tal persona. Todo le va a salir bien por guardar los mandamientos de Dios. Asimismo, dice en Job, capítulo 28, versículo 28. Job 28, 28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal. ¿Quieres ser sabio? Teme a Dios. ¿Quieres ser inteligente? Apártate del mal. Asimismo lo dice las Sagradas Escrituras en Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. El Señor nos dice, Deuteronomio 5, 29. ¿Quién diera que tuviese tal corazón, que me temiese, y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Quieres que todo te salga bien a ti y a tus hijos? Guarda pues todos los días mis mandamientos, y que siempre esté sobre ti el temor a Dios, el respeto, el amor hacia Dios.
Entonces dice en Juan, ya hemos visto, Dios no oye a los pecadores. Mas si alguno es temeroso de Dios, significa aquel que obra los mandamientos y hace su voluntad, a ese le oye. Esa voluntad de Dios nos dice, ¿cuál es esa voluntad? El libro de Levíticos, capítulo 1, versículo 3. Levítico, capítulo 1, versículo 3 nos dice, si su ofrenda fuera holocausto de vacas, macho sin tacha lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová. Se refiere a las ofrendas voluntarias. Si vas a presentar tu ofrenda, si es holocausto de vacas, tiene que ser macho. De las ovejas, cordero. De las cabras, el macho cabrío. Traerás tu ofrenda a la puerta del templo delante de Jehová. Entonces, si una persona guarda los mandamientos de Dios y presenta su ofrenda, su oración, Dios le escuchará. Estamos leyendo San Juan. Y esa voluntad nos dice en Salmos 91, versículos 14 y 15. Salmos 91, 14 y 15 nos dice, por cuanto en mí ha puesto su voluntad, y yo también lo libraré, pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en angustia. Lo libraré y le glorificaré. Por cuanto has sido obediente, has guardado mis mandamientos y presentaste tu ofrenda, yo te voy a librar de todo mal. Te pondré en alto significa que Dios te va a dar sabiduría, inteligencia, por cuanto has llegado a conocer mi nombre. En la angustia invocarás a Dios y Él te responderá. Y en los días peligrosos te libraré, te glorificaré. Por eso en la Escritura estamos viendo que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese le oye. Lo va a librar de toda angustia. Dios estará con nosotros. Muy bien, dice. En día de salud te he socorrido. Principalmente ahora que estamos pasando una gran prueba a toda la humanidad. Dios prometió lo siguiente. En Éxodo 15, 26 nos dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. No debe temer aquella persona que guarda los mandamientos, estatutos, y pone por obra su palabra, porque aquellos fieles, ninguna enfermedad te enviará Dios. Yo soy tu médico, yo soy tu sanador, dice la Escritura. Asimismo, dice en Salmos, capítulo 3, versículo 8, nos dice,
Libro de Salmos, capítulo 3, versículo 8. De Jehová es la salud, Dios es el que te da la salud. Sobre tu pueblo será tu bendición. Para pertenecer al pueblo de Dios simplemente hay que ser temerosos y guardadores de sus santos mandamientos. Sobre tu pueblo será tu bendición. Dios bendecirá a su pueblo. ¿Y qué más nos dice la Escritura? Isaías 33, 24. Sobre tu pueblo habrá bendición. No dirá el morador, estoy enfermo. El pueblo que morar en ella será absuelto de pecado. El morador, el que pertenece al pueblo de Dios, no estará enfermo. Porque la enfermedad es espiritual, es el pecado. Y la enfermedad material conocemos. El pueblo que morare será absuelto de pecado. Dios tendrá misericordia de los tales. Asimismo, sobre la enfermedad que viene azotando ahora todas las naciones. Dice la Escritura, segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 28, 29 y 30. Miren lo que dice la Escritura, segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 28, 29 y 30. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, pestilencia todavía no conocemos, y va a venir. Si hubiere tizoncillo o añuelo, langosta o pulgón, esas son plagas que van a salir. O si los cercaren sus enemigos en la tierra de su domicilio, cualquier plaga o enfermedad que sea, cualquier enfermedad que sea, cualquier plaga, cuando viniere sobre la tierra, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos a esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu habitación, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón. Porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la haz de la tierra, que tú dices a nuestros padres. Cuando se levantaren las plagas, pestilencias, enfermedades, nuestra oración tiene que ser sobre aquella casa en la cual la gloria de Dios se manifestó. Y Dios escuchará nuestra oración si nos humillamos y nos arrepentimos de nuestras malas obras. Perdonarás, pero darás a cada uno conforme a sus obras.
miren lo que dice, Dios va a dar a cada uno conforme a sus caminos. Porque no conocemos el corazón de los hombres, solamente Dios sabe lo que habita dentro del corazón del hombre. Para que te teman, para que anden tus caminos, conforme a la promesa que Dios dio a nuestros padres. Éxodo capítulo 23, versículo 25 nos dice: Éxodo 23, 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Es la promesa de Dios a sus fieles. Tienes que servir a Dios, y Dios te bendecirá en las obras de tus manos. No faltará pan en tu casa, tu simiente, Dios enviará tus aguas. Y toda enfermedad Dios quitará de en medio de ti. En esto debemos darnos cuenta que Dios quitará toda enfermedad. Asimismo, Deuteronomio capítulo 7, versículo 15 nos dice, Deuteronomio capítulo 7, versículo 15 nos dice, y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto, que tú sabes, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Dios quitará de ti toda enfermedad. Y si alguien te aborrece, te odia, te envidia o desea el mal sobre ti, esas enfermedades y esas plagas Dios le enviará sobre todos aquellos que te aborrecieren, sobre todos aquellos que te odian. Dios enviará esa enfermedad. Allí conocerás su justicia y entenderás que Dios está contigo. Por eso nos causa pena esta enfermedad, este virus, que está atormentando a las naciones. Y en la tarde vamos a estudiar por qué vienen esas enfermedades a las naciones y qué debemos hacer para salir de esta calamidad. Uno debe de clamar a Dios, al único Dios, Jehová Dios de Israel. Y a Él debemos de pedirle, como dice Jeremías 17:14, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. La gloria, la honra y la alabanza solamente a Dios. Y Dios tendrá misericordia y nos sanará. Y si estamos en angustias y en peligros, nos salvará. Nos salvará, nos sanará. De igual manera habla en el Nuevo Testamento. Dice el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 5, versículo 14, 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará.
Y si estuvieren pecados, les serán perdonados. Alguien está enfermo de cualquier enfermedad. Llama a los hermanos de la iglesia y tienen que orar por el enfermo. Y el enfermo también tiene que orar pidiéndole a Dios salud. Una vez que ores por el enfermo, ungirás con aceite de oliva en el nombre del Señor Jesucristo. Y esa oración de fe salvará al enfermo, dice. No dice sanará, dice salvará al enfermo. Porque es un alma que estamos salvando. Aquí habla a continuación de la enfermedad. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. De lo que estaba postrado enfermo, Dios le va a dar sanidad. Y si estuvieren pecados, le serán perdonados. Si se humilla ante Dios y pide perdón de sus pecados, Dios le perdonará, porque es misericordioso, tardo a la ira, y que no menospreciará a un corazón humillado. De igual manera decían los discípulos en San Marcos capítulo 6, versículos 12 y 13. San Marcos capítulo 6, versículos 12, 13. Y saliendo, predicaba que los hombres se arrepintiesen. Esa es la prédica. Predicar que la humanidad se arrepiente de sus malos caminos y se vuelva a Dios. Y echaban fuera muchos demonios. Se reprende a los malos espíritus. Y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Con esa fe, con esa confianza en el Señor, se unge al enfermo y Dios lo sana. Muchas veces hemos visto eso. Asimismo, muchas personas vienen a la iglesia buscando salud y Dios los sana. Esa persona que recibe sanidad tiene que hablar a su familia, a sus amigos, a los vecinos y tiene que testificar cómo Dios lo ha sanado. Ese es su trabajo. Y no volver a pecar ni cometer errores. Porque la Escritura dice en San Juan 5, versículo 14, después le halló Jesús en el templo y díjole, he aquí has sido sanado. No peques más, porque no te venga alguna cosa peor. El Señor está diciendo, mira, y estás sano, Dios te curó. No vuelvas a pecar, porque si vuelves a pecar, te vendrá una cosa peor, la muerte, por nuestra desobediencia. Entonces la Escritura nos dice que a veces, conociendo la palabra de Dios, siendo antiguos y antiguas, por nuestros pecados, el Señor nos reprende. ¿Y cómo nos reprende? Con la enfermedad. Hemos visto
que Dios quitará toda enfermedad. Hemos visto, ninguna enfermedad te llegará a ti, pero si eres desobediente y siendo conocedor de la Escritura, Dios te va a reprender. ¿Y cómo es la reprensión? Dice Salmos 38, versículo 3. Salmos 38, versículo 3 nos dice: no hay sanidad en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. ¿Qué cosa ganamos por nuestra desobediencia? La ira de Dios. Y David clamaba: no hay salud en mi carne a causa de tu ira. Porque la verdad, Dios está molesto con todos nosotros, con todos. No hay ni siquiera uno. Comenzando de los ancianos, dirigentes del pueblo, conocedores, y de aquellos que no conocen su palabra. Dios está con ira sobre su pueblo, a causa de la desobediencia, a causa de la injusticia, de la opresión, de las maldades que se cometen, que roban, estafan, asesinan, derraman sangre inocente, oprimen a los trabajadores, no le dan sus salarios. Todo eso se junta. Y ahora esta enfermedad ha caído en todo el mundo. No hay sanidad en mi carne a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Cuando Dios pone su dedo en la llaga, ni el mejor médico lo va a sanar. ¿Y cuál es la enfermedad que nadie puede curar? El pecado. Solamente Dios puede curar eso. La reprensión de Dios, cuando viene la enfermedad, no viene un día y se va. Demora meses, demora años. La reprensión de Dios. Dice Jeremías capítulo 30, versículo 15. Jeremías capítulo 30, versículo 15. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Desahuciado es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Por la multitud de los pecados y por la iniquidad que es grande, Dios quebrantará. Desahuciado es tu dolor, no tienes cura, a causa de tu iniquidad, a causa de tu maldad. Y como he visto en Crónicas, sin embargo, si se humillaren contra ti, si te suplicaren su perdón, orando esta casa, el Señor perdonará. Si eres castigado del Señor, si has sido reprendido del Señor, dice la Escritura. En Job, capítulo 5, versículos 17, 18, 19. Job, capítulo 5, versículos 17, 18, 19 nos dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es el que hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan.
Bienaventurado aquel el cual Dios reprende. Y eso vamos a pasar todos. Si somos desobedientes, viene reprensión. Y la reprensión viene en lo que más quieres. De repente quieres a tu hijo un montón y tu hijo se enferma por culpa tuya. O tu madre, o tu esposa, o tú mismo. Porque nadie está exonerado. Si pecamos contra Dios, de todas maneras vendrá castigo. No menosprecies la corrección. No te vuelvas rebelde, altivo. No le eches la culpa a Dios. El que es culpable eres tú por tus malos caminos. Pero si te humillas ante el Señor, así como Dios hace la llaga, Dios vendará también. Si Dios te ha herido, las manos de Dios te curarán. Eso es reprensión. Por eso también hay muchos hermanos conocedores que están enfermos, que no sanan, van al médico y le dice usted no tiene nada, pero no saben que la enfermedad es espiritual, la enfermedad del corazón. La enfermedad viene a causa de nuestros pecados. Asimismo, la Escritura dice que a veces viene la enfermedad para que se congreguen a Dios. A veces Dios envía enfermedades con la finalidad de que busquen a Dios de corazón. Dice San Juan capítulo 9, versículos 1, 2 y 3. San Juan capítulo 9, versículo 1, 2, 3. Pasando Jesús vio a un hombre ciego desde su nacimiento. Era un hombre que desde que nació era ciego. Y preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Y Jesús respondió: ni este pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Que no nació nuestro hijo ciego o sordo o con síndrome de Down o diferentes enfermedades. No, Dios la ha castigado. Somos rápidos para juzgar, rápidos para sentenciar. Sin embargo, el Señor decía: Él no pecó, sus padres no pecaron, sino que la enfermedad viene para que la obra de Dios se manifieste y sea notoria, y se congreguen y se lleguen al Señor. Asimismo, nos aconseja la Escritura no seas rebelde ante la palabra de Dios. No sea que acontezca por tu rebeldía este texto. Lo que dice en Hechos capítulo 28, versículo 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y de los oídos oyeron pesadamente y sus ojos taparon, porque no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan
y yo lo sano. Esto sí es triste. A causa de que el pueblo, el corazón de este pueblo, se ha engrosado, se ha endurecido. Cuando le hablas la palabra de Dios, apenas quieren escuchar, le da sueño. Sus ojos se taparon, teniendo ojos son ciegos, teniendo oídos no oyen. Estando el tiempo de buscar a Dios, de convertirse, no se convirtieron. Entonces Dios no los sanará a ellos. Nos da mucha pena lo que viene sucediendo en China, en Italia, en España, en nuestro país. A veces no queremos entender, no nos damos cuenta. Cuando dice la Escritura, y en el mandamiento de Dios está, lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículos 58, 59, 60, 61. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de aquesta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y terrible, Jehová tu Dios, Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu simiente, plagas grandes y estables, y enfermedades malignas y duraderas. Y hará volver sobre ti todos los males de Egipto, de los cuales temiste, se te pegarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que tú seas destruido. Por no poner por obra los mandamientos de Dios, se aumentarán las plagas y las enfermedades. No se van a apartar las enfermedades ni las plagas, van a permanecer, serán duraderas. Tú tienes temor a la enfermedad, esa enfermedad se te pegará. Y toda enfermedad que no esté escrito en las Santas Escrituras, toda plaga, Dios le enviará hasta que seas destruido, hasta que mueras. No vas a sanar por ser desobediente. Por eso es triste y muy triste lo que viene sucediendo. Y estas cosas es principio de dolores. Como dice San Mateo 24:7, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Es hora de la guerra. Ya se acerca la guerra, una tercera guerra mundial. Habrá pestilencias, enfermedades, pestilencias. Pero estas pestilencias todavía no conocemos. Ya va a venir las pestilencias. Hambruna, se acerca el tiempo de hambre. Terremotos por todos los lugares. Y estas cosas serán principio de dolores. ¿Qué nos conviene a nosotros allegarnos a Dios? Y suplicar cuanto más, como el día de hoy. Rogar al Señor con ayuno, como dice Joel 1:14. Pregonad ayuno, anuncia, habla, que ayunen. Dile a toda la congregación, ancianos y todos los moradores de la tierra,
congregaos en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Comenzando de las autoridades, de los gobernantes, reyes, ministros, hablan, toman medidas, pero ninguno habla de Dios. Ninguno dice la solución ante Dios. Por eso los gobernantes no entienden. Y el castigo de Dios se acerca. La enfermedad es espiritual y es material, como dice San Lucas. Capítulo 13, versículo 11, 12 y 13. San Lucas capítulo 13, versículo 11, 12 y 13. Y aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad, 18 años. Esa mujer tenía espíritu de enfermedad y andaba agobiada, en ninguna manera se podía enderezar. Y como Jesús le vio, la llamó y le dijo: mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Hay enfermedades espirituales. Hay enfermedades que se necesita ir al médico y otras no. Pero el Señor le dijo: libre eres de tu enfermedad. Desató ese látigo del adversario. Y la mujer se enderezó y dio gloria a Dios. Se convirtió al Señor. Por eso, hermanos y hermanas, esperamos pues que estos consejos sean para edificación de todos nosotros. Porque la Escritura dice que el que profetiza habla para edificación, exhortación y consolación. Y rogamos a nuestros hermanos que se encuentren en Milán, que se alleguen a Dios. Hermana Norma, hermano David, alléguense al Señor cada vez más. En España, muchos hermanos hay en España, pero no predican la palabra de Dios. Mas nosotros rogamos por ellos en Barcelona, en Madrid. En Estados Unidos están, ya viene para allá el castigo de Dios. Hermanos de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia. Es el momento de juntarnos y pedir a Dios misericordia. Con ayuno, llanto y lloro. Nosotros estamos sanos, gracias a Dios, pero tenemos que tener misericordia de ellos, de nuestros hermanos, y cuánto más de los que no conocen a Dios. Bueno, mis queridos hermanos, en la tarde seguiremos con los consejos de Dios, y que la paz de Dios sea con vosotros, mis queridos hermanos y hermanas.